El síndrome de Edwards, también conocido como trisomía 18, es un trastorno genético causado por la presencia de un cromosoma 18 adicional. Esta alteración afecta a diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano y fue primero descubierta por el genetista británico John Hilton Edwards en 1960. Esta enfermedad es considerada la segunda trisomía autosómica más frecuente después del síndrome de Down. Su frecuencia ocurre aproximadamente en 1 de cada 5.000 a 6.000 nacidos vivos. Si se consideran todos los embarazos, incluso los que fueron pérdidas fetales, esta frecuencia sería mayor, ya que en muchos casos terminan en abortos espontáneos. Este síndrome de Edwards va a ser más frecuente en el sexo femenino o en niñas. Y el principal factor de riesgo sería la edad materna avanzada. La mayoría de los casos no son hereditarios. Estos ocurren por un error en la división celular llamado no disyunción. Hablando de su pronóstico, tiene una alta tasa de mortalidad perinatal. Y muchos bebés fallecen durante el primer año de vida debido a complicaciones cardíacas y respiratorias. Ahora, hablando de la etiología, o sea, su causa, como lo dije en la diapositiva pasada, la trisomía 18 ocurre por un error en la división celular llamado no disyunción meiótica, donde el cromosoma 18 no se separa correctamente y se forma un embrión con 3 copias del cromosoma 18. El tipo de trisomía que sería, la trisomía 18 o síndrome de Edwards sería una trisomía parcial, donde solo una parte del cromosoma 18 está triplicada. En esta imagen podemos observar a la meiosis 1, 2 e incluso a la fertilización, donde podemos observar una disyunción tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. Hablando sobre el crecimiento y desarrollo, estos bebés tienen una restricción del crecimiento intrauterino. Esto quiere decir que durante la etapa del embarazo son más pequeños de lo que deberían de ser. También tienen retraso global del desarrollo psicomotor. Y hablando sobre su apariencia o sus rasgos faciales, tenemos la microcefalia, que es básicamente una cabeza más pequeña de lo que naturalmente debería de ser. También tenemos la micrognatia, que es una mandíbula muy pequeña, como lo podemos ver en la imagen inferior. Y también las orejas tienen una implantación más baja, como también se puede mirar en esta imagen inferior. Y también suelen tener los puños apretados y con unos dedos superpuestos, como lo podemos ver en la imagen de sus manos, al igual que tienen los pies en mecedora. Estos ejemplos los podemos ver en la imagen. En las dos imágenes superiores podemos ver lo que es la microcefalia. Tienden a tener las cabezas muy pequeñas, una mandíbula también muy pequeña y las orejas implantadas más abajo de lo que naturalmente serían. Al igual que sus manos generalmente están en puños y con los dedos superpuestos. Hablando sobre el sistema cardiovascular y el neuromuscular, tienen defectos cardíacos congénitos frecuentes. Al igual que tienen hipotonía al nacimiento, esto quiere decir que tienen bajo tono muscular. Y posteriormente tienen hipertonía, o sea, su tono muscular sube. Al igual que tienen apnea y convulsiones. Y hablando sobre otros sistemas, tienen malformaciones del sistema respiratorio, renal, gastrointestinal y genitouterino. También tienen dificultades para la succión y para su alimentación. Hablando de las estadísticas, tenemos 3 ejemplos aquí, que sería el de México, en Latinoamérica y lo global. En México tenemos que 1 por cada 6.000 a 8.000 nacidos vivos tienen este síndrome. Aunque igual muchos de estos casos terminan en abortos espontáneos o fallecen antes del año de vida. Al igual que muchos bebés que tienen este síndrome no son registrados o fallecen antes de poder ser registrados. Entonces todo esto afecta.
En Latinoamérica tenemos que 1 por cada 7.000 nacidos vivos, o sea, bastante similar a México. Y estos datos también varían si están o no disponibles de manera centralizada por todos los países latinoamericanos. Y hablando globalmente, la prevalencia estimada global es de aproximadamente 1 entre 3.600 a 10.000 nacidos vivos, o sea, una diferencia bastante grande. Esta prevalencia total incluye pérdidas fetales tempranas, que puede ser tan alta como alrededor de 1 entre cada 2.500 embarazos. Este síndrome se puede diagnosticar desde etapas tempranas desde el embarazo. Se analiza una muestra de sangre de la madre, buscando niveles bajos de proteínas en la trisomía 18, como pueden ser las proteínas PAPP o la beta-HCG. Si hay bajos niveles en la trisomía 18, el índice de riesgo de tener este síndrome es muy alto. También se puede determinar mediante una ecografía de alta resolución, donde los médicos buscan acumulación de líquido en la nuca del feto, quistes en el cerebro, que aunque pueden ser benignos, son una señal de alerta, o una única arteria umbilical donde deberían de verlos. Estas pruebas dan una señal de alerta, pero para confirmar el diagnóstico se hacen unas pruebas más invasivas porque se analiza directamente. Se hacen pruebas, por ejemplo, se hace la amniocentesis, que se extrae el líquido amniótico después de la semana 15 de gestación. También se puede hacer una biopsia de vellosidades coriales, donde se extrae tejido de la placenta entre la semana 10 y 13 de gestación, y esas muestras pasan por algo que se llama análisis citogenético, donde cultivan esas células para ver sus cromosomas, y el diagnóstico se confirma al 100% cuando se ve un cromosoma extra en el par de sus. Prevalencia en Estados Unidos. En Estados Unidos se estima que la trisomía 18 ocurre aproximadamente en 1 de cada 2.500 embarazos y en cerca de 1 de cada 8.600 son nacidos vivos. La tasa de mortalidad y supervivencia en Estados Unidos entre los bebés que nacen vivos con trisomía 18 está entre 60 a 75 los que sobreviven las primeras 24 horas de vida, de 20 a 40 los que sobreviven el primer mes y de 10 a 19 los que sobreviven más allá del primer año. Por otro lado, en México y Latinoamérica se ha reportado una incidencia aproximadamente de un caso por cada 5.500 nacidos vivos, aunque no existe un registro nacional completo y muchos de estos casos no se documentan formalmente. 40% de los recién nacidos pueden llegar a vivir un mes completo de vida, pero solo 5% sobreviven hasta el primer año de edad. La posibilidad para llegar a los 10 años de edad es muy baja.